Bienvenidas y bienvenidos alumnos de tercer grado de secundaria. Espero se encuentren bien, con muchos deseos de aprender y conocer cosas nuevas. Está con nosotros la profesora Norma Estela Leiva Sánchez. Bienvenida, profesora. Gracias, Nadia. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, estimadas y estimados alumnos. Les envío un cordial saludo. En esta situación adversa de aislamiento social que estamos viviendo, derivada de la pandemia, debemos asumir un ejercicio responsable de la libertad para organizar y participar activamente en el aprendizaje a distancia, lo que redundará en el desarrollo de habilidades que se pueden ver como una oportunidad para mejorar como seres humanos, confiando en la fortaleza y capacidad de adaptación, asumiendo la responsabilidad de procurar el bienestar propio y el de todas y todos, no solo al llevar a cabo medidas higiénicas, sino de salud mental y desarrollo personal. Corresponde en esta sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética analizar el uso de mecanismos y procedimientos para defender la justicia y el apego a la legalidad en diversos contextos. Antes de iniciar, les recuerdo que además de las medidas higiénicas que ya conocemos, como el uso correcto de cubrebocas y lavado de manos constante, es de vital importancia organizarnos con base en un horario que nos permita realizar todas nuestras actividades. Debemos afrontar los retos que día a día se nos presentan, organizándonos para mejorar nuestra productividad y nuestros buenos hábitos. En esta sesión vamos a conocer los retos de la justicia y el apego a la legalidad en México y el mundo. Como estudiantes de la asignatura de Formación Cívica y Ética, deben desarrollar un sentido de justicia y apego a la legalidad, lo que les permitirá comprender que en un Estado de Derecho democrático demanda de la ciudadanía y de los gobernantes una actuación que reconozca la igualdad de derechos, promueva el conocimiento de las leyes, la necesidad de analizar, valorar y aplicar las normas y las leyes en la vida cotidiana. Para la sesión necesitarán un cuaderno de notas, su libro de texto y lápiz o bolígrafo. Si tienen discapacidad visual, preparen las hojas Ledger, el punzón y la regleta. No olviden anotar las ideas principales, dudas, reflexiones que surjan sobre este tema para poderlas consultar en su libro de texto o comentarlas con su profesora o profesor, compañeras y compañeros, familiares o gente conocida. ¿Listas y listos? ¡Comencemos! Dispuestas y dispuestos a conocer y reflexionar sobre los retos de vivir en un gobierno democrático y actuar con justicia y apego a la legalidad. ¡Demos inicio a nuestra sesión! Quiero comentarle algo, maestra Norma. Estaba leyendo algunas noticias y llamó mi atención un grupo de encabezados. Quieren quitar su tierra a ejidatarios. Policía evita asalto. Brindan servicios médicos de calidad. Tiran desechos tóxicos en una zona ecológica. Todos los días vemos noticias como estas. Nadia, ¿te has puesto a pensar si cada una de ellas corresponde a actos legales e ilegales? ¿O acciones justas o injustas? Pues no. Generalmente solo leemos las noticias. Tal vez las comentamos o nos indignemos porque algunas acciones no son justas, pero pocas veces las analizamos y las clasificamos en legales o ilegales. Ahora que lo dice, ¿hay alguna relación entre la justicia y la legalidad? La justicia y la legalidad son dos conceptos que se encuentran estrechamente relacionados. Cuando hablamos de justicia, hacemos referencia a un principio universal y ético que se basa en una actuación fundamentada en la verdad, garantizar el ejercicio de la igualdad, equidad y libertad, y a un conjunto de valores que rigen el Estado de Derecho, el cual obedece a un sistema de leyes que deben ser cumplidas, lo que permite que se actúe en un marco de una convivencia armónica y respetando el derecho de todas y todos. Pero, ¿cómo podemos actuar con justicia? A partir de los valores que acabamos de comentar, se establece un conjunto de criterios
que nos orientan acerca de cuáles son las acciones y comportamientos que son justos en una sociedad democrática que promueve relaciones de convivencia en entornos de paz y respeto. Los seres humanos tenemos la capacidad para generar criterios que nos permitan saber cuándo una situación es justa o injusta. Es frecuente escuchar, esto es injusto, y a continuación damos nuestros argumentos acerca de por qué es injusto. Sabemos que la justicia se asocia con diversos valores, especialmente con la igualdad, la equidad, con dar a cada quien lo que le corresponde. Existen 3 formas de justicia. Distributiva, de acuerdo a Aristóteles, es distribuir bienes y servicios a todas y todos los miembros de una sociedad, sin excepción, sin hacer distinciones, para beneficiarlos a todas y todos por igual. Conmutativa, se refiere a que cuando hay un intercambio de bienes, hay un equilibrio entre el bien o producto que se comercializa y el pago recibido. Legal, es el cumplimiento de la ley que protege los derechos y libertades de las y los individuos por parte del Estado o gobierno. Ahora no solo tengo la capacidad de leer las noticias, también puedo analizarlas y comentar si los hechos a que se refieren son legales, ilegales, justos o injustos. Por ejemplo, la noticia "brindan servicios médicos de calidad" hace referencia a la justicia distributiva y es estrictamente legal. En la noticia "quieren quitar su tierra a ejidatarios", se habla acerca de una acción ilegal que va en contra de la justicia conmutativa porque no hay un equilibrio entre los bienes que pertenecen a los ejidatarios y los beneficios económicos que pudieran tener, ya que se quieren adueñar de sus propiedades sin dar nada a cambio. Pero las otras 2 noticias, ¿a qué tipo de justicia se refieren? Las noticias "policía evita asalto" y "tiran desechos tóxicos en una zona ecológica" son 2 ejemplos de la justicia legal, porque se refieren a las leyes mediante las cuales el Estado protege a las y los ciudadanos. La primera es un ejemplo de una acción legal que protege a los individuos y la segunda es un acto ilegal que requiere la intervención del gobierno para castigar a las y los culpables y hacer cumplir la ley. Muy bien, Nadia. Me pareció muy atinado tu comentario y reflexión referente a las primeras noticias. Pienso que la justicia nos permite reconocer que todas y todos somos valiosos, iguales en dignidad y derechos, por lo que toda acción arbitraria en contra de alguien es inaceptable. Absolutamente nada justifica un acto injusto. La justicia es un valor y una práctica que ha acompañado a la humanidad en todas las épocas y civilizaciones, dando sentido a sus acciones y normas jurídicas. Surgió del requerimiento de toda sociedad de vivir armónicamente, al establecer una serie de reglas y normas sociales y jurídicas que permiten, favorecen o prohíben acciones para instaurar condiciones para una coexistencia pacífica entre ciudadanía e instituciones, en un Estado de Derecho, característica principal de un gobierno democrático. Lin Yutang, escritor chino, decía: "Ser justo con los que son justos conmigo es completamente natural, pero ser justo con los que son injustos conmigo es sin duda un signo de superioridad". Frase que denota la gran virtud que es practicar la justicia y convertirla en un eje rector de nuestra conducta. Me queda claro que la justicia se relaciona con un conjunto de valores que rigen las leyes de un Estado o gobierno. Pero, ¿qué es el Estado de Derecho? ¿Hay alguna relación entre la democracia y el Estado de Derecho? ¿Cómo se relacionan la justicia y la legalidad con la democracia?
acompáñenos a ver y escuchar el siguiente video, en el que se dará respuesta a estos y otros cuestionamientos. Las sociedades cuentan con normas legales que regulan la convivencia. Estas normas están escritas en las constituciones de los países. Si no existieran las normas, no se podría convivir en paz y con respeto. Por ello, vivimos en lo que se conoce como Estado de Derecho, es decir, un Estado que tiene leyes que garantizan los derechos de las personas. ¿Saben qué es el Estado de Derecho democrático? El Estado de Derecho se establece cuando un gobierno democrático puede poner en práctica sus cualidades. Pluralismo, es decir, la expresión de las diferentes formas de pensar y opinar. Multipartidismo, que se refiere a la posibilidad de existencia de diversos partidos políticos y garantía de los derechos y las libertades de las personas. El Estado de Derecho tiene dos características principales. Una, las leyes que le permiten regular el comportamiento de los ciudadanos y sus representantes, y le da a la Constitución la característica de ser marco legal máximo, porque las leyes regulan el funcionamiento de la sociedad. 2. El reconocimiento y protección de los derechos humanos que son representados en las libertades de los ciudadanos. En los estados democráticos se expresan las diferencias de pensamiento y se reconoce los derechos a las personas, mientras que en los gobiernos autoritarios el orden social se mantiene de forma arbitraria, sin respeto a los derechos humanos. En un Estado de Derecho democrático se da el pluralismo, el respeto y existe la posibilidad de cambio social. La pluralidad, es decir, la diversidad de formas de pensar, permite que, de manera organizada, se realicen propuestas para mejorar aspectos como la salud de las mujeres, el reconocimiento de los derechos de las minorías, el acceso a la educación, entre otros. Un gobierno democrático como el nuestro fundamenta sus actos y decisiones en el Estado de Derecho, establecido en nuestra Constitución Política, en la que, entre otras cosas, se consagran leyes nacionales y se respetan los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Todos los derechos fundamentales están reconocidos plenamente, garantizados en el título primero, capítulo primero, denominado de los derechos humanos y sus garantías, artículos 1 a 29 de nuestra Constitución. Impera la ley. Es obligación en un gobierno democrático que ciudadanos y gobernantes vigilen el cumplimiento de las leyes, que en ninguna de ellas se contradiga o se tomen decisiones contrarias a ella. Pero, sobre todo, someterse a la ley que se fundamenta en la igualdad y establece que nadie puede estar por encima de ella, limitando el poder de gobernantes. Hay un respeto a la soberanía. El artículo 40 de nuestra Constitución Política menciona: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Es decir, solo la población mexicana puede decidir la forma de gobierno, la administración de recursos y la manera de resolver sus conflictos, sin la intervención de otras naciones. Al respecto, recuerdo una frase del escritor y filósofo francés Montesquieu, que decía: una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa. Las leyes deben ser normas que establezcan y permitan continuar el pleno gozo de nuestras libertades, garantías y derechos. Pero maestra, en la realidad, viendo a mi alrededor todo lo que pasa, no estoy segura de que realmente vivamos en un Estado de Derecho. Escuchemos lo que opina al respecto la maestra María Eugenia Luna, consultora en temas de formación ciudadana, y el licenciado José Luis Gutiérrez. ¡Corre video! ¿Vivimos en un Estado de Derecho realmente? La definición de Estado de Derecho debemos de avanzar a una idea como más sustantiva del mismo, es decir, donde veamos si realmente tiene un contenido que responda a unas necesidades de la población a través del cumplimiento de sus derechos fundamentales, si son respetados, ¿no? Y si
los ciudadanos se sienten dueños de estos derechos como para exigir que dicho Estado se cumpla, se comporte como tal, ¿no? Entonces, yo creo que ahí podríamos empezar a ahondar y a reflexionar que en cierta medida tenemos las condiciones básicas para ser un Estado de Derecho, pero que necesitamos un conjunto también de prácticas que se vean todos los días, de disposiciones, de actitudes que nos tienen que caminar a que realmente este Estado de Derecho vaya más allá de lo que son las estructuras, sino que tenga vigencia en la vida diaria. Muchas gracias. Licenciado, nos gustaría saber qué opina. Cuando se habla de desigualdad económica y social, también se está hablando de desigualdad en el acceso y en el ejercicio de derechos fundamentales. No todas las personas tienen el mismo acceso, por ejemplo, pronto y expedito a el sistema de justicia, ¿no? En ese sentido, aunque todos tenemos los mismos derechos, formalmente hablando, no todos los podemos ejercer de la misma manera. Hay una enorme y muy extendida discriminación que prácticamente saca del circuito de los derechos y las oportunidades a miles, yo diría quizá a millones de personas. En ese sentido, a la pregunta de si existe un Estado de Derecho, en nuestro país yo diría que no hay una respuesta categórica. Sí en el aspecto formal, no, porque tenemos todavía un gran trecho para hacer realidad el acceso a los derechos fundamentales de todas las personas. Muchas gracias. En relación a esto, es importante mencionar algunos datos sobre el Estado de Derecho, presentados por el Proyecto de Justicia Mundial. Se trata de una organización internacional que aplica encuestas en más de 120 países con el objetivo de medir la perspectiva ciudadana sobre el Estado de Derecho que se vive en su nación, representado por un índice que utiliza una escala de 0 a 1, donde 1 indica la máxima adhesión al Estado de Derecho. Los datos obtenidos en el 2020 de los factores que miden la percepción ciudadana del Estado de Derecho son: Factor 1. Límites al poder gubernamental, 0.43. Factor 2. Ausencia de corrupción, 0.36. Factor 3. Gobierno abierto, 0.38. Factor 4. Derechos fundamentales, 0.50. Factor 5. Orden y seguridad, 0.37. Factor 6. Cumplimiento regulatorio, 0.37. Factor 7. Justicia civil, 0.36. Factor 8. Justicia penal, 0.38. La información que brinda dicho proyecto permite identificar fortalezas y debilidades. En el caso particular de nuestro país, los retos más persistentes a enfrentar son en materia de corrupción, justicia y seguridad, por lo que, de acuerdo al informe presentado por el Proyecto de Justicia Mundial, se deben fomentar políticas públicas que fortalezcan el Estado de Derecho en nuestro país. Pero no solo eso, también se debe desarrollar conductas de la ciudadanía encaminadas a fortalecer nuestro apego a la legalidad. Escuchemos lo que nuestros especialistas opinan al respecto. ¿Qué es el apego a la legalidad? Bueno, el apego a la legalidad en parte es una actitud que tenemos las personas que vivimos en una colectividad donde reconocemos que las normas representan acuerdos que nos permiten convivir de manera satisfactoria y armónica. Este apego a la legalidad no es algo que surge por la fuerza, aunque muchas veces así lo hemos aprendido a lo largo de nuestra vida desde pequeños. Es una convicción que se adquiere. Cuando estamos hablando ya de cultura de la legalidad o apego de la legalidad, es una convicción reflexionada, producto de la experiencia que hemos tenido de ver cuál es la ventaja de ponernos de acuerdo, ¿no? Y un ponernos de acuerdo donde tengamos oportunidad de participar en la construcción de tales acuerdos, ¿no? Entonces, ahorita yo dejaría aquí esta idea general de apego a la legalidad como una construcción
de toma de acuerdos, donde las personas tienen la posibilidad de comprender su significado, de valorarlo positivamente y de actuar conforme a estos acuerdos. Muchas gracias. Licenciado, ¿usted qué opina? Muchas gracias, Karina. Bueno, yo añadiría lo que ya muy bien dijo Maru Luna, que el apego a la legalidad, en efecto, es una disposición de la gente, una disposición de las personas a acatar las normas. Y esta es una disposición o actitud, como se ha dicho aquí, que proviene de la convicción de que esas leyes son justas, son útiles, sirven para regular los conflictos que naturalmente se presentan en una sociedad. Muchas gracias. Debemos comprometernos a llegar a ser ciudadanas y ciudadanos responsables y reflexivos. Responsables para tomar conciencia de que toda conducta tiene consecuencias, tanto para nosotras y nosotros como para las y los demás. Reflexivas en el sentido de que no solo se deben acatar las normas y leyes, sino analizarlas críticamente, con base en principios éticos para ver su pertinencia y actuando en consecuencia, teniendo claro el tipo de persona que queremos llegar a ser. Como seres humanos, debemos analizar situaciones vividas cotidianamente, con base en principios éticos, conociendo las leyes y valorándolas para garantizar un comportamiento con estricto apego a la legalidad, rechazando todo lo que vaya en contra de esta. Escuchemos lo que las y los especialistas en el tema piensan acerca de cómo construir una cultura de la legalidad. ¿Cómo construir una cultura de la legalidad? Licenciado Gutiérrez. Me parece que es muy importante incrementar la participación de tal manera que la ciudadanía vigile cada vez más de cerca y más puntualmente a sus gobernantes. De tal manera que estos gobernantes estén sujetos, digamos, a un régimen verdaderamente de responsabilidades, que respondan por sus actos. Y en esa medida tendrán, digamos, como más acotado su espacio de acción y se verán menos tentados a cometer tropelías. Esta es la primera cuestión. Una segunda tiene que ver con el sistema de impartición de justicias. En la medida en que hay impunidad, se está invitando a la gente realmente a no apegarse, digamos, a las normas, a ellos mismos infringir las leyes. Es decir, tenemos que crear incentivos para que la gente realmente cumpla las leyes. Cuando uno ve que otro comete un delito y no es castigado, bueno, la conclusión que saca es que no hay ningún castigo a la vista y que a lo mejor hasta vale la pena, ¿no?, cometer alguna infracción. Y, por supuesto, digamos, el tercer mecanismo que me parece fundamental es el que tiene que ver con la educación, enseñar el valor que tienen las leyes. Muchas gracias. Maestra, ¿le gustaría añadir algo? O sea, necesitamos aprender a vivir las normas, aprender a exigir que estas normas tengan sentido en nuestra vida diaria y que tengan sentido porque están ayudándonos a ejercer nuestros derechos, ¿verdad? Y esto comienza desde los lugares donde nos desenvolvemos, como puede ser la escuela o en la familia misma o en la localidad donde vivimos, una colonia, un barrio, ¿no? En la medida en que nosotros tenemos capacidad para juzgar que una norma es justa, como ya se había señalado antes, ¿no?, que una norma es necesaria y que es imprescindible que todas las personas la cumplan. Bueno, esto nos va a ir haciendo como generando una posibilidad de reconocernos como sujetos de derechos, porque tenemos derechos con los cuales nacemos, pero también porque somos capaces de identificarlos en otras personas, en respetarlos en otras personas y en reconocer que es una ventaja colectiva la que se está generando. Como adolescentes, para desarrollar una cultura de la legalidad, deben 1. Aprender a conocer buscando, seleccionando y analizando la información necesaria para comprender la realidad. 2. Aprender a hacer, desarrollando capacidades y adquiriendo habilidades relacionadas con una conducta participativa. 3. Aprender a vivir juntas y juntos, negociando, consensuando, llegando a acuerdos con honestidad y justicia. 4. Aprender a ser civiles, desarrollando su identidad
como ciudadanas y ciudadanos participativos y justos que rechazan acciones que van en contra del respeto a la dignidad, libertades y derechos. La cultura de la legalidad es responsabilidad de todas y todos. Debemos desarrollar una serie de pensamientos, conductas, prácticas que defiendan y promuevan el Estado de Derecho. Debemos poner atención a las acciones de las autoridades para exigir que actúen con justicia, con apego a lo que establecen las leyes. Pongamos a prueba nuestros conocimientos. Ante los retos de la justicia y el Estado de Derecho como adolescentes, ¿cómo pueden contribuir a la construcción de una cultura de la legalidad? Elaboren en el cuaderno un organizador gráfico en donde plasmen algunas propuestas. Por ejemplo, Nadia, ¿tú qué propondrías? Interesarnos en conocer las leyes y normas que nos rigen. Por ejemplo, conocer las garantías individuales y cómo poder vivirlas cotidianamente. Rechazar y condenar acciones que se encuentren fuera de la ley, como ofrecer o aceptar sobornos. Escuchar las opiniones de todas y todos con respeto, favoreciendo la inclusión y participación democrática. Asumir responsabilidades individuales que permitan construir y mantener el Estado de Derecho como personas en formación hasta tener 18 años y actuar como ciudadanas y ciudadanos responsables. Entre todas y todos podemos contribuir a la construcción de una cultura de la legalidad. En la sesión, vimos que algunos de los retos de la cultura de la legalidad en México son demandar la aplicación justa de las leyes, entender que la justicia debe estar orientada a lograr una distribución justa de los bienes, evitando con ello actos injustos como la corrupción, contribuir con nuestras acciones a promover y exigir tanto la justicia como la seguridad. Recuerden que para seguir aprendiendo pueden consultar su libro de texto de formación cívica y ética. No olviden compartir lo que aprendieron en esta sesión con su familia y gente cercana. También pueden invitarles a evaluar sus actitudes y la forma en que su comportamiento contribuye a fomentar una cultura de la justicia y legalidad. Nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.